La Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador se complace en dar la cordial bienvenida a la segunda jornada de la capacitación denominada Delitos Sexuales en Adolescentes. Saludamos la presencia de la Magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, Magíster María Verónica Polis, directora ejecutiva de la Fundación Tierra de la Humanidad, señoras y señores directores nacionales, coordinadores regionales, directores provinciales y coordinadores provinciales de la Defensoría Pública, miembros de la Red Complementaria de la Defensa Jurídica Pública, estudiantes de las distintas universidades del país, compañeras y compañeros defensores públicos, señoras y señores, sean todos bienvenidos. Recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones: mantener encendidas sus cámaras, silenciar los micrófonos, identificarse con nombres y apellidos. En esta ocasión es importante que el participante cumpla con al menos 2 registros de asistencia, la cual deberán registrarse mediante el link que se enviará los 20 últimos minutos de esta jornada académica. Reiteramos que el link es el único medio oficial de asistencia y que no se debe usar el chat para registro. Asimismo, se informa que a través de chat de Zoom se recibirán las preguntas para la expositora, las cuales serán leídas y contestadas al término de su exposición, o a su vez se solicita alzar la mano virtual de Zoom. A continuación, damos la bienvenida a María Verónica Poli. Ella es máster en política comparada y especialista en justicia juvenil. Se ha especializado y tiene amplia experiencia en derechos de la niñez, sistemas de proyección y responsabilidad penal de adolescentes, reclutamiento, utilización y uso de niños y adolescentes para delincuencia organizada y su reintegración. Actualmente es directora ejecutiva de la Fundación Tierra de la Humanidad y miembro del Pacto por la Niñez de Adolescencia. De esta manera, recibimos a la ponente del día de hoy, quien tendrá 1 hora con 10 minutos para su exposición con el tema Integridad sexual como bien jurídico tutelado respecto de medidas socioeducativas impuestas a adolescentes en conflicto con la ley. Bienvenida. Muchísimas gracias, Daniel. Quiero primero empezar agradeciendo a la doctora Tania por la amable invitación. Me ha pedido que les comparta un poquito sobre qué pasa en relación a las medidas socioeducativas que reciben los adolescentes, entendiendo que la mayoría de adolescentes que cometen delitos de naturaleza sexual pues son personas que todavía están en un proceso de desarrollo, pero efectivamente la mayoría de sus víctimas en delitos de naturaleza sexual son también niños, niñas y adolescentes. Entonces quisiera compartirles un poquito del trabajo que hemos estado haciendo. Para quienes no me conocen, yo soy Verónica Polit, soy directora ejecutiva de la Fundación Tierra de la Humanidad. Algunos de ustedes nos conocerán previamente como la Fundación Tierra de Hombres. Tierra de Hombres es una organización internacional suiza que salió del país y de la región América Latina, y nosotros en este momento estamos retomando el trabajo que ha hecho Tierra de Hombres por más de 10 años como una organización local en este momento. Bueno, quisiera entonces comenzar para comentarles cuál ha sido el panorama y cómo estamos trabajando nosotros en general, la delincuencia juvenil. Muchos de ustedes que nos conocen sabrán que nosotros hemos trabajado desde hace más de 10 años en la implementación de un sistema de justicia juvenil especializado y también con enfoque restaurativo, que es una parte fundamental para la atención de los adolescentes en conflicto con la ley penal, y particularmente en el tema de delitos sexuales, que han sido de preocupación durante muchísimos años, ya que durante mucho tiempo los delitos de naturaleza sexual cometidos por adolescentes, generalmente en contra de niños, niñas y adolescentes, han sido bastante predominantes en el sistema y lo siguen siendo. ¿Listo? Ya, quisiera empezar solamente por comentar algunos datos relacionados al sistema de adolescentes en conflicto con la ley penal en Ecuador. Actualmente tenemos alrededor de 800 adolescentes que cumplen medidas socioeducativas, divididos entre medidas privativas y no privativas de libertad. De ellas, alrededor de 430 adolescentes cumplen medidas privativas de libertad y alrededor de 270 adolescentes cumplen medidas no privativas de libertad. El promedio de 800 adolescentes que cumplen medidas socioeducativas, em, digamos, en este momento es bastante similar al promedio de adolescentes que hemos tenido en los últimos años. Ha ido fluctuando durante la pandemia y por varias razones también se redujo un poco el número de adolescentes. En este momento se ha incrementado levemente, se incrementó claramente durante el tiempo de
el estado de emergencia en el país. Sin embargo, la mayoría de los adolescentes que ingresaron al sistema o se han ido evacuando las causas o se han ido cayendo las causas, que también es algo que hemos podido notar dentro del sistema. Bien importante mencionar que según los datos del SNAI, ha subido, se ha incrementado en los últimos años la cantidad o el número de adolescentes que están privados de libertad por delitos relacionados a delincuencia organizada. Y en esa dinámica también se ha reducido levemente el número de adolescentes que cumplen medidas socioeducativas por delitos de naturaleza sexual. Por lo tanto, estamos en este momento entre delitos relacionados a delincuencia organizada y delitos de naturaleza sexual. Estamos más o menos en un mismo porcentaje del 35% de adolescentes en cada uno de estos tipos de infracciones penales. Y es bien importante notar que, por ejemplo, en el 2020-21, hasta el 70% de los adolescentes que cumplían medidas socioeducativas, privativas y no privativas de libertad, habían cometido algún tipo de delito de naturaleza sexual. Por lo tanto, el tema de delitos de naturaleza sexual es bien importante. Yo quisiera señalar, a propósito de este tema, que nuestro país, a pesar de tener una obligación de construir una política pública nacional de prevención de la delincuencia juvenil que debería abordar el tema de delitos de naturaleza sexual, no se ha construido. Nosotros tenemos un Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia del 2003. Esto significa que tenemos una deuda como país en la construcción de esta política pública y mucho más en la implementación de esta política pública de 21 años aproximadamente. Es nuestro objetivo con muchas otras organizaciones de la sociedad civil y muchos actores dentro del Estado también, que se apruebe la reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y podamos también avanzar un poco en la implementación de políticas de prevención de la delincuencia juvenil y ponerle mucha atención al tema de la prevención de los delitos de naturaleza sexual, ya que la afectación de este tipo de delitos a las víctimas y a las familias y a las comunidades es súper importante y son delitos que son absolutamente prevenibles, ¿no? Entonces es fundamental entender que dentro de la dinámica, como les digo, todavía tenemos un número alto de adolescentes que cometen delitos de naturaleza sexual, así como tenemos un incremento de adolescentes que tienen delitos relacionados a la delincuencia organizada en este momento. Muchos de ustedes deben saber también, el administrador actualmente de las medidas socioeducativas privativas y no privativas de libertades del SNAI. Dentro de los datos del SNAI sabemos que menos del 2% de la población dentro del sistema penitenciario son adolescentes y esto también contradice un poco las dinámicas, los discursos que escuchamos a nivel nacional en relación al involucramiento de los adolescentes, sobre todo en delincuencia organizada, ya que efectivamente vemos que el porcentaje de adolescentes todavía sigue siendo muy pequeño y esto desde mi punto de vista nos plantea una oportunidad como país para realmente trabajar en políticas de prevención, para tratar de evitar que los adolescentes ingresen a los sistemas de responsabilidad penal y, por supuesto, de evitar que hagan daño a otros seres humanos, que es la parte más importante de la prevención. A nivel nacional existen 10 centros de adolescentes infractores. En este momento tenemos 8 adolescentes para varones y 2 centros de adolescentes para adolescentes mujeres. En los centros de adolescentes mujeres están solamente ubicados en Quito, Guayaquil, y tenemos una distribución, digamos, de centros de adolescentes infractores para varones en varias provincias del país, principalmente en la zona de la costa y la zona de la sierra. No tenemos centros de adolescentes infractores en la Amazonía, lo cual es bastante problemático, ni en Galápagos. Tenemos a nivel nacional me atrevo a decir en papel, 8 unidades zonales de desarrollo integral, que son las competentes, las encargadas de la ejecución de medidas no privativas de libertad. Están ubicadas según lo que antes se conocía como la planificación zonal, digamos a nivel nacional, y lamentablemente en este momento las unidades zonales de desarrollo integral que ejecutan estas medidas no privativas de libertad están bastante debilitadas y esperamos que el SNAI eh, digamos, tome las medidas necesarias para refortalecer nuevamente las unidades zonales de desarrollo integral que tienen esta obligación de la ejecución de medidas no privativas.
Es bien importante mencionar en este contexto que en el Ecuador no existe oferta académica ni procesos de acreditación de especialidad en el sistema de justicia juvenil, a pesar de que la especialidad e incluso el enfoque restaurativo son obligaciones estatales y en un momentito les voy a comentar principalmente por mandato constitucional, no solamente de la Constitución directamente y a través de estándares internacionales de derechos humanos, sino que existe una sentencia emblemática de la Corte Constitucional que establece la obligación de acreditación de especialidad de operadores de justicia. Esto incluye la obligación de que los defensores públicos acrediten su especialidad y esto implica, en este momento, según el plan además aprobado por el Consejo de la Judicatura y por la Comisión Interinstitucional de Justicia Juvenil Restaurativa, que el Consejo de la Judicatura es la entidad, digamos, competente en establecer los lineamientos y los procedimientos para acreditar la especialidad de los operadores de justicia, incluyendo jueces, fiscales y defensores públicos. Bueno, quisiera dar un pequeño marco introductorio sobre qué orienta la justicia juvenil con enfoque restaurativo en nuestro país. En primer lugar, es importante mencionar que este enfoque y sobre todo digamos, el enfoque y la doctrina de protección integral requiere que tengamos un enfoque centrado en los sujetos de derechos, en este caso los actores principales, y cuando hablamos de delitos de naturaleza sexual, generalmente hablamos tanto el adolescente y las personas afectadas, incluyendo las víctimas directas del cometimiento de este tipo de infracciones, son niños, niñas y adolescentes, por lo tanto son de atención prioritaria y tenemos que tener un enfoque centrado en estos sujetos de derechos. Tenemos que trabajar fuertemente en los proyectos de vida del adolescente y también de las víctimas. Em, Tenemos que trabajar dentro de un enfoque restaurativo. El enfoque restaurativo en muchas ocasiones es mal interpretado como una forma digamos, de llegar a acuerdos en relación al conflicto, a la infracción penal. Sin embargo, el enfoque restaurativo va mucho más allá de eso y la Corte Constitucional lo describe bastante bien. Es un proceso que tiene como objetivos no solamente la desjudicialización, sino que son procesos que nos permiten guiar la atención a los adolescentes en conflicto con la ley penal para buscar, en primer lugar, la responsabilización del daño causado. La responsabilización es un concepto donde se trabaja la comprensión profunda de parte del adolescente del daño que fue causado a las personas afectadas, a la víctima, a la comunidad, a los familiares, tanto del adolescente como obviamente de las víctimas, y a la sociedad en general. La responsabilización, desde nuestra experiencia incluso, es un punto fundamental para que la medida pueda ser verdaderamente socioeducativa. Si es que nosotros no tenemos un proceso de responsabilización y el adolescente no entiende perfectamente el daño que causó, pues no podemos tener un proceso restaurativo y mucho menos un proceso donde hay una medida socioeducativa efectiva. El segundo pilar de la justicia restaurativa es la reparación del daño. Y para esto es primero necesario que el adolescente verdaderamente se haga responsable del daño que causó. Em, Generalmente en el ámbito judicial nosotros pensamos en la reparación como una condición que se establece exclusivamente dentro de las audiencias, principalmente en las audiencias de juicio. Sin embargo, en el enfoque restaurativo, la reparación del daño es un concepto muchísimo más profundo que se trabaja en el transcurso del cumplimiento de la medida socioeducativa, porque la reparación del daño viene generalmente y principalmente dentro de esta comprensión que tiene el adolescente de, el daño que causó y, por supuesto, se ve motivado a reparar el daño. Y es importante también mencionar que la reparación del daño, particularmente cuando hablamos de delitos de naturaleza sexual, que tienen una afectación importante al desarrollo de sus víctimas, la reparación del daño probablemente pasa a ser parte del proyecto de vida del adolescente. El adolescente que realmente reconoce su responsabilidad y busca reparar el daño, lo va a hacer durante todo su proyecto de vida, todo el resto de su vida va a buscar reparar el daño, sea de manera indirecta, directa, digamos, refiriéndonos a la víctima, sea de manera material, de manera inmaterial y de maneras simbólicas. Entonces es importante ampliar un poco el concepto de reparación que tenemos en el país. Por supuesto, nuestra normativa y la Corte Constitucional nos da ya alineamientos sobre lo que implica realmente la reparación del daño, sobre todo cuando hablamos de una reparación integral.
Es importante comprender que en el caso de los adolescentes en conflicto con la ley penal, porque generalmente no tienen todas las herramientas para poder reparar el daño, incluso a veces de manera económica, porque no son personas que tienen medios de vida. Es fundamental que el Estado contemple que la reparación del daño es una responsabilidad conjunta entre el adolescente, su familia y, por supuesto, el Estado. La reparación de la víctima es algo que el Estado también tiene que hacerse responsable. Esto generalmente implica que el Estado ponga a disposición de las víctimas servicios y atención especializada e integral para las víctimas, particularmente cuando hablamos de delitos de naturaleza sexual. Y el último pilar de la justicia restaurativa o del enfoque restaurativo es efectivamente la reintegración del adolescente. En este momento vemos muchísimos debates sobre el tiempo de las medidas socioeducativas. Desde mi punto de vista, el debate no debe centrarse solamente en los tiempos de la medida socioeducativa. Realmente el debate debería centrarse en qué tipo de atención le estamos dando al adolescente y qué tipo digamos, estamos viendo claramente el perfil del adolescente cuando ingresa al sistema. Mi pregunta siempre es, ¿cómo queremos que salga? ¿Cómo queremos que el adolescente termine su medida socioeducativa y cómo queremos que el adolescente se reintegre a la sociedad? En caso de delitos de naturaleza sexual que tienen distintos tipos de causas, en muchas ocasiones se dan digamos, relaciones de poder, por violencia, pero en muchas otras ocasiones también los delitos de naturaleza sexual se dan por desconocimiento, se dan por falta de educación sexual integral, que nuestros niños, niñas y adolescentes no reciben. En muchas ocasiones hemos visto casos de adolescentes que replican conductas violentas a nivel sexual cuando ellos también han sido víctimas de violencia sexual. Y existen muchos casos también de niños, niñas y adolescentes que simplemente no han tenido acceso a información que no sea, digamos, patriarcal, que no sea violenta, que no sea machista. Y esto ha implicado que ellos simplemente hagan lo que aprenden de sus hogares. Entonces, es súper importante pensar que en la reintegración, ¿cuáles van a ser las medidas que vamos a tomar para que el adolescente, el momento que se reintegre a la sociedad, no repita las conductas dañinas en contra de otras personas o en contra de su misma víctima? Es bien importante reconocer que en el caso de adolescentes, generalmente los delitos de naturaleza sexual lamentablemente se dan dentro de los entornos familiares, lo cual implica que la reintegración tiene que ser muy bien planificada, muy bien pensada y tiene que ser construida con los miembros de la familia y tiene que estar pensada, por supuesto, para garantizar la no repetición del daño que ha causado, en este caso, él o la adolescente a sus víctimas. Esto es fundamental. Avanzando, digamos, de los conceptos principales del enfoque restaurativo, nosotros debemos tener una consideración integral de las particularidades y especificidades de cada adolescente. Esto está establecido incluso dentro de la justicia juvenil en el principio de proporcionalidad, que en el caso de adolescentes no implica una proporcionalidad entre el daño y la pena, sino implica efectivamente la consideración de las particularidades, el contexto social, de desarrollo psicológico, social, familiar de él o la adolescente al momento de cometer la infracción penal, y también tenemos que tener una consideración de esas particularidades durante el proceso de su medida socioeducativa. Y aquí es bien importante también, por supuesto, cuando estamos hablando de adolescentes en conflicto con la ley penal, como en muchas otras cosas, en muchos otros tipos de materia penal, es fundamental la transversalización del enfoque de género y las interseccionalidades que afectan, por supuesto, todos los aspectos de la vida de los adolescentes. Y es fundamental también tomar en cuenta la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad dentro del contexto, sobre todo de la ejecución de medidas socioeducativas e incluso dentro del proceso de juzgamiento en caso de adolescentes. Sabemos que se necesita siempre del acompañamiento y el apoyo de un equipo técnico especializado. Cuando hablamos de interdisciplinariedad, nos referimos a un diálogo entre las distintas disciplinas que nos permita trabajar de manera integral con el adolescente, y la transdisciplinariedad implica digamos, un proceso mucho más integral de coordinación entre las disciplinas, pero también un abordaje a los temas desde varias disciplinas al mismo tiempo.
Esto es fundamental desde nuestro punto de vista y además dentro de nuestra experiencia en el tema de reintegración de adolescentes que cumplen medidas socioeducativas, que el abordaje de la atención que se le da al adolescente sea realmente integral para poder afectar efectivamente lo que les he comentado anteriormente, que es cómo el adolescente va a salir del sistema. En algún momento el adolescente va a salir del sistema y tenemos que ser muy cuidadosos sobre en qué condiciones queremos que el adolescente salga para, por supuesto, evitar que se repitan los daños a la comunidad y a las víctimas que ya fueron afectadas. Bueno, aquí bien importante cuando yo hablo de justicia juvenil, digamos de los objetivos de la justicia juvenil y también cuando hablo de justicia restaurativa, es bien importante mencionar que la justicia restaurativa ya no es opcional. Muchos operadores de justicia a veces nos han dicho que no creen en la justicia restaurativa. La justicia restaurativa no es un dogma, es un mandato constitucional, está ya establecido en una serie de instrumentos internacionales, en estándares internacionales y también en normativa nacional. Es bien importante comentarles brevemente cómo se ha dado estos antecedentes normativos y cómo se ha dado este establecimiento de la obligación del Estado ecuatoriano de especializar y además de utilizar un enfoque restaurativo en la justicia juvenil. Pues sabemos en el 2007 digamos, se emite la observación general número 10 del Comité de Derechos del Niño, donde se reconoce la justicia restaurativa como un mecanismo eficaz para abordar todos los temas relacionados a la justicia juvenil. En el 2008 tenemos el primer foro regional de justicia penal juvenil en la región y es aquí donde se establece justamente el término de justicia juvenil con enfoque restaurativo, porque esto lo diferencia de la justicia restaurativa como digamos, como una serie de prácticas restaurativas para la desjudicialización. En este momento vamos a dar un salto gigante hacia ya no utilizar solamente estas prácticas restaurativas para desjudicialización, hacia buscar una justicia juvenil con enfoque restaurativo, lo cual implica que vamos a buscar los fines restaurativos, la responsabilización, la reparación y la reintegración, más allá de si es que se desjudicializa o no. Y más allá de si es que hay una medida no privativa de libertad o si es que hay una medida privativa de libertad. Es aquí donde empezamos a desarrollar la idea de que el enfoque restaurativo va a guiar los objetivos de la justicia juvenil en nuestra región, estableciendo los objetivos de la responsabilización, reparación y reintegración dentro de todos los procesos vinculados a la justicia juvenil. En el 2009 tenemos el primer Congreso Mundial sobre Justicia Restaurativa, donde la Fundación Terre des Hommes fue un participante bien importante. Se expide la primera declaración de Lima sobre justicia restaurativa. En el 2009 tenemos el Foro Regional y se expide la declaración del Salvador. Todos estos son instrumentos que ustedes pueden encontrar. En el 2014 se da ya el primer encuentro iberoamericano en justicia juvenil restaurativa y tenemos ya un instrumento de carácter regional suscrito por la gran mayoría de países de Iberoamérica y por supuesto suscrito por el Estado ecuatoriano. En noviembre del 2014 se emite ya, a través del segundo encuentro iberoamericano de justicia juvenil restaurativa, los lineamientos comunes que van a regir la política de justicia juvenil en los países iberoamericanos. En el 2015 se aprueba la Declaración Iberoamericana sobre Justicia Juvenil Restaurativa. Este es un instrumento que está siendo un referente importante para cómo los países manejan las políticas públicas y de hecho este instrumento, por ejemplo, está citado en decisiones de la Corte Constitucional y también está citado, por ejemplo, en este momento en la construcción de la reforma al Código Orgánico de Niñez y Adolescencia que tramita la Comisión de Niñez de la Asamblea Nacional. Tenemos en el 2018 la Cumbre Judicial Iberoamericana, donde se aprueba el Decálogo Iberoamericano sobre Justicia Juvenil Restaurativa. Bien importante mencionar que el decálogo es suscrito por los jefes, o sea, empieza por una suscripción, digamos, dentro de él, la cumbre judicial, suscriben las Cortes Nacionales estos instrumentos, suscribe el Consejo de la Judicatura, suscribe la Fiscalía de Ecuador y suscribe también la Defensoría Pública. Por lo tanto, estos son lineamientos que
tienen un acuerdo, digamos, de las varias instituciones del país en relación a cómo deben construirse las políticas de justicia juvenil. Y también suscribe este decálogo el Ministerio digamos, el Ministerio de Justicia, que se convierte también en SNAI eventualmente. Este decálogo iberoamericano también ha sido suscrito por los presidentes de cada uno de los países, por lo tanto, se convierten en instrumentos más vinculantes. Y bien importante mencionar, en Lima, en septiembre del año pasado, en la Cumbre Judicial Iberoamericana, se aprueban ya las reglas comunes iberoamericanas sobre justicia penal juvenil restaurativa. Las reglas comunes iberoamericanas pasan a ser ya un instrumento de cumplimiento obligatorio, donde se comienzan a establecer actualmente los mecanismos para dar seguimiento a cómo se construyen las políticas establecidas según las reglas de justicia penal juvenil en Iberoamérica, y es bien importante mencionarlo porque al ser reglas, su cumplimiento ya es obligatorio, digamos, para cada uno de los estados, y generalmente hemos encontrado que la mayoría de gente en territorio no ha tenido conocimiento de que existe este nuevo instrumento a nivel internacional. Ustedes también, algunos conocerán, y es bien importante que todos conozcamos que la Corte Constitucional del Ecuador emitió la sentencia 917 del 2019, en el año 2019. Esta sentencia es una de las sentencias más emblemáticas en el ámbito de la justicia juvenil. Y básicamente lo que nos establece la Corte Constitucional es que el fin del proceso y de sanción penal de un adolescente es la imposición de medidas socioeducativas y no de una sanción penal exclusivamente. Cualquier tipo de medida socioeducativa, particularmente la privación de libertad, obviamente es en parte sancionatoria, pero el objetivo fundamental de la medida socioeducativa es la reeducación del adolescente. Es asegurarnos de que el adolescente tenga la oportunidad de cambiar su proyecto de vida, tenga la oportunidad de modificar sus conductas desviadas y delictivas. Y, por supuesto, la Corte Constitucional nos da algunos elementos súper importantes para tomar en cuenta. La proporcionalidad, el principal objeto es el bienestar, el desarrollo adecuado, digamos, del adolescente, considerando que este adolescente eventualmente se va a reintegrar a la sociedad. Y además nos dice la Corte que la justicia restaurativa permite cumplir los fines socioeducativos de las medidas. Es decir, la Corte Constitucional ya le pone un apellido a la justicia juvenil en el Ecuador. Es justicia juvenil restaurativa, y nos dice que este enfoque es el enfoque que más se acerca digamos, a nuestros objetivos de cumplir con los fines socioeducativos de las medidas. Por lo tanto, la Corte ya establece que existe una obligación de implementar un sistema de justicia juvenil con enfoque restaurativo en el Ecuador. Y también la Corte nos plantea varios puntos que son súper importantes cuando estamos pensando en delitos de naturaleza sexual o cualquier otro delito cometido o cualquier tipo de infracción penal cometida por un adolescente. Nos dice que la justicia restaurativa no se centra solamente en la investigación y sanción del delito, sino nos da un enfoque distinto a cómo debemos ver este conflicto, y además nos llama a entender circunstancias personales del adolescente y por supuesto también de la víctima. Esto es bien importante, nunca nos podemos olvidar de la víctima en un contexto de justicia restaurativa, pero tenemos que analizar entonces las circunstancias individuales del delincuente, nos dice. Por ejemplo, su condición social, su situación familiar, el daño causado por el delito u otros factores que intervengan circunstancias personales del adolescente. Y aquí nos habla nuevamente la Corte sobre el principio de proporcionalidad que mencioné anteriormente, en el que nosotros tenemos que tomar en consideración la capacidad incluso o la disposición del adolescente de reparar los daños que ha causado, de reconocer el daño que causó, que esto generalmente, como les dije anteriormente, no se hace únicamente dentro de una audiencia, también tiene que tomarse en cuenta y tiene que hacerse dentro del contexto de una medida socioeducativa o programa socioeducativo. Sin embargo, se tiene que considerar dentro del proceso esta proporcionalidad como lo establece la Corte Constitucional. Y un punto fundamental que también nos recuerda
la Corte Constitucional es el rol protagónico de la víctima. Como he mencionado, la justicia restaurativa no existe cuando la víctima no tiene el derecho a expresarse, no tiene el derecho a participar, digamos, activamente, entendiendo también que existen otras sentencias de la Corte Constitucional que nos plantean, por ejemplo, que cuáles son los derechos de la víctima. A veces he escuchado de muchos operadores de justicia que nos comentan, por ejemplo, que la víctima exige una privación de libertad en casos donde no necesariamente hay ciertos delitos de naturaleza sexual que no, digamos, no siempre se requiere una medida privativa de libertad y nos dicen la víctima lo exige. Aquí es súper importante tomar en cuenta que no es un derecho de la víctima la privación de libertad del adolescente, pero sí es derecho de la víctima que se le escuche, que se consideren sus perspectivas y además, principalmente lo que es el principal derecho de la víctima es garantizar la no repetición del daño y asegurarnos de que el adolescente, la víctima, perdón, tenga toda la atención que requiere para su recuperación por el daño que ha sufrido. Entonces, esto es súper importante. Y bueno, aquí también nos habla la Corte Constitucional sobre el rol de cada uno de los operadores de justicia y destaca el rol de la Defensoría Pública para exigir el respeto de los derechos del adolescente y que se cumplan todos los objetivos y los fines establecidos dentro del sistema de justicia juvenil. Con enfoque restaurativo en el país y por eso nosotros consideramos que los defensores públicos particularmente son actores fundamentales dentro de este tipo de procesos, porque son quienes van a precautelar y vigilar también que se cumplan los objetivos de la justicia juvenil. Bueno, aquí solamente quería darles una breve reseña de algunos elementos que nosotros consideramos son importantes para la implementación de un sistema de justicia juvenil restaurativa en el Ecuador. Esto, por supuesto, tiene que estar atravesado por un enfoque de derechos humanos y por la doctrina de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Em, es la doctrina de protección integral que viene con la Convención de Derechos del Niño del 89. Es una doctrina que tiene ya 34 años de vigencia, sin embargo, todavía vemos enormes rezagos de doctrinas de situación irregular que existían antes en el Ecuador y es fundamental que podamos superar ese tipo de debilidades que tenemos en el sistema y que nos podamos actualizar ya hacia este enfoque de derechos humanos y de la doctrina de protección integral. Eh, voy a seguir un poquito para poder avanzar a ver todo el material que tenemos. Aquí quería, para empezar, abordar el tema de las medidas socioeducativas y quería comentarles, seguramente igual muchos de ustedes ya conocen, pero en el 2021 la Corte Constitucional emite sentencia relacionada al caso 1318 CN, que es un caso donde se consulta a la Corte Constitucional sobre el consentimiento que puede dar una víctima menor de edad en delitos de naturaleza sexual. Esta es una sentencia emblemática que incluso ha permitido que cambie un poco el contexto del sistema de justicia juvenil hasta el 2021 y tome en cuenta que esta consulta se da en el 2019, 18, 19, por parte de un fiscal y un juez acá en la ciudad de Quito y o sea, tomó bastante tiempo para que la Corte lo pueda resolver, pero es súper importante tomar en cuenta que en esta sentencia la Corte Constitucional nos dice que el consentimiento de un o una adolescente es relevante y puede ser valorado, puede ser evaluado cuando existen relaciones sexuales entre dos adolescentes, entre dos pares, entre dos personas que se consideran pares. No estamos hablando de relaciones sexuales entre un adolescente y una persona adulta, estamos siempre hablando de relaciones entre adolescentes y lo que abre la corte es esta posibilidad de que se pueda valorar el consentimiento de uno o de una adolescente que ha tenido algún tipo de relación sexual. Esto cambia el panorama porque previamente nosotros veíamos muchísimos casos de adolescentes que fueron sentenciados por violación y que fueron privados de libertad por violación, con sentencias bastante extensas por haber tenido relaciones sexuales consentidas con sus parejas. Incluso estamos hablando de algunos casos donde adolescentes tenían
parejas con la aprobación de sus padres incluso, y a veces tenían incluso hijos con su pareja, y los adolescentes eran sentenciados, eran criminalizados por haber tenido una relación sexual consentida, lo cual, desde mi punto de vista, trae muchos cuestionamientos sobre qué mensaje les estábamos dando a los adolescentes en relación al consentimiento, si es que el consentimiento de su pareja era irrelevante. Entonces, ¿qué implicaciones esto tenía para su visión del consentimiento eh, de ahí en adelante y por el resto de su vida? Entonces, la Corte Constitucional trata de corregir este tema y nos dice efectivamente que en los delitos de naturaleza sexual es factible, es viable valorar el consentimiento, y que existe la posibilidad de que exista consentimiento cuando hablamos de una relación sexual entre dos adolescentes, específicamente de 14 años en adelante, de 14 años hasta que cumplan 18, y que no tengan más de 3 años de diferencia. Y aquí vamos a entrar un poquito en algunos elementos que son súper importantes. La parte más importante que establece la Corte desde mi punto de vista es que esta sentencia le da un protagonismo muy importante a los equipos técnicos de las unidades judiciales, a los equipos técnicos del sistema de ejecución de medidas socioeducativas, porque ya nos establece que el consentimiento primero es posible, pero que tiene que ser valorado por un equipo técnico, no por un juez, no por un fiscal, no por un defensor. No se valora solamente a nivel jurídico, sino que se valora desde la perspectiva de los equipos técnicos. Y aquí entra enormemente el concepto que les he estado hablando hace un ratito, que es el tema de la proporcionalidad y cómo se ve la proporcionalidad en el sistema de justicia juvenil. Esto implica que tiene que haber una serie de valoraciones de un montón de elementos, incluyendo, por ejemplo, cuando hablamos de adolescentes, cuando hablamos de pares, tenemos que establecer que tanto el adolescente y su víctima sean valorados por parte del equipo técnico interdisciplinario, particularmente en este caso de psicólogos, para entender el desarrollo efectivo que tiene un adolescente. Sabemos que hay adolescentes que entran al sistema que pueden tener rezagos en su contexto de desarrollo, que pueden tener un desarrollo sexual acelerado. Generalmente esto se da porque los adolescentes cuando fueron niños tuvieron algún tipo de contacto sexual inapropiado o fueron víctimas de abuso sexual como tal. Pero también es importante considerar que existen otras razones por las cuales puede haber rezagos en el desarrollo. Es decir, se ha visto que los equipos técnicos muy especializados y los operadores técnicos muy especializados, los operadores de justicia, perdón, muy especializados, tienen la capacidad de valorar el consentimiento de una manera muy técnica e incluso de establecer si es que efectivamente existen relaciones de poder. Sabemos que durante la adolescencia, los adolescentes, las adolescentes tienen un desarrollo muy distinto. Las adolescentes generalmente tienen un desarrollo, sobre todo emocional, de su parte emocional, de su corteza prefrontal del cerebro y de algunos otros elementos de desarrollo. Las adolescentes se desarrollan más rápido que los adolescentes. Por lo tanto, las consideraciones dentro del desarrollo como tal de los y las adolescentes es fundamental durante un procedimiento relacionado a delitos de naturaleza sexual. Y por eso es que esta sentencia es tan importante en darnos luces de cómo trabajar el tema de delitos de naturaleza sexual. Y lo que nos insiste la Corte Constitucional es de la necesidad de que cuando tenemos, o sea, cuando tenemos cualquier tipo de delito, más un delito de naturaleza sexual, donde la otra víctima también es menor de edad, tiene que haber un trabajo técnico muy especializado para determinar efectivamente si es que hay consentimiento o no hay consentimiento en las relaciones sexuales, y según eso, pues proceder con el proceso. Quisiera parar en este momento, como he dado algunos elementos de normativos, a ver si es que existe alguna pregunta, si es que alguien quiere preguntar, o si es que continúo con la presentación. No, no tenemos preguntas hasta el momento, mejor continuamos y si al final hay preguntas, damos paso a las contestaciones de las preguntas. Perfecto, muchísimas gracias. Listo. Bueno, quisiera comentarles un poco sobre, ya hablamos sobre cuál es el marco normativo que tiene nuestro sistema de justicia juvenil y las sentencias más emblemáticas de la Corte Constitucional en nuestro país. Quisiera hablarles de aquí en adelante sobre, em, hay una pregunta, no sé si paramos Perdón, o sí, continuamos. Ujú, no, le damos paso a Lenín Fuentes. ujú.
Buenas tardes, doctora. Buenas Un tardes. saludo cordial. Una pregunta puntual, justamente hablando del tema de las relaciones sexuales consentidas en temas de niñez y adolescencia. Ujú, Obviamente, la resolución de la Corte hace mención a la edad, más allá de los 14 años. ujú, Pero, ¿qué pasa en las relaciones sexuales? Y bueno, se lo debe entender en ese sentido, de personas que no cumplen los 14 años, es decir, 12, 13 años. Se ujú. entendería que de acuerdo a la normativa son considerados todavía niños de acuerdo a la convención, porque la convención de niñez y adolescencia dice que se considerarán niños aquellos que no han cumplido los 18 años. Así es. En ese sentido, 13 y 12 años tienen relaciones sexuales. Eran pareja, tienen relaciones sexuales, pero presión de la familia se entera que la señorita o la niña tuvo relaciones sexuales y un año después denuncia, con la presión de que niegue que fueron pareja, de que niegue que hubo ese consentimiento y que prácticamente fue violada. Ujú. Obviamente todo esto tiene que desarrollarse en el proceso investigativo, elementos y todo ello, pero ya genera, ¿qué se puede decir? Un problema jurídicamente hablando para el juzgador. Entonces, más o menos desde esa visión, ¿cómo direccionarnos frente a este caso que deberá haber muchos, ¿verdad? Esa es mi inquietud, doctora. Disculpe. No, muchísimas gracias, doctor. Creo que es un punto bien importante y efectivamente concuerdo con usted con que la sentencia de la Corte Constitucional realmente causa problemas porque nos deja un vacío legal en relación a los adolescentes de 12, digamos, de los niños adolescentes de 12 a los 14 años, eh, desde varias perspectivas. En primer lugar, es importante mencionar que probablemente la decisión de la Corte de establecer edades mínimas para el consentimiento se debió a ciertas presiones sociales donde queremos esconder, digamos, que existe un ejercicio de los derechos sexuales de los niños, niñas y adolescentes. Es bien importante reconocer y también recordar que existe otra sentencia de la Corte Constitucional, incluso previa, que nos dice que los niños, niñas y adolescentes no solamente tienen un derecho a la educación sexual, y que es algo que no estamos haciendo como país, pero que también hay un ejercicio progresivo, como establece la Convención de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, y esto incluye el ejercicio de sus derechos sexuales. Eh, Te tengo que decir claramente, yo no considero que el inicio de la vida sexual o de las relaciones sexuales entre adolescentes en edades muy tempranas es positivo para su desarrollo. Generalmente, el inicio temprano de las relaciones sexuales entre adolescentes suele ser perjudicial para su desarrollo. Nunca suele ser realmente lo más deseable, digamos. Pero el tema es que sucede. Nuestro país lamentablemente tiene según la estadística que se maneja, un inicio de la vida sexual de entre los 12 y 12 años, 11 y 12 años más o menos de nuestro país, y esto es bastante problemático. Yo aquí planteo dos puntos que me parecen fundamentales. Uno, algo que tengo que insistir es que no tenemos políticas de prevención y esto es muy preocupante a nivel de política pública, pero el accionar de los defensores públicos creo que es bien importante analizar. Desde mi punto de vista, cuando existe una circunstancia como la que usted nos ha comentado, que generalmente son los padres de familia los que denuncian este tipo de relación, he conocido de ejercicios de algunos defensores públicos, compañeros de ustedes, que digamos, han podido fundamentar que bajo el principio, sobre todo el interés superior, la prioridad absoluta y sobre todo la necesidad, lo que establece la Convención de Derechos del Niño y nuestra normativa específicamente, de que los niños, además, mientras más chiquitos son, necesitan una protección más reforzada, digamos, em, que el consentimiento, se tiene que hacer todo lo posible para que el consentimiento en casos de niños de 12 a 14 años sí sea valorado, por lo menos sea considerado, porque no creo que la Corte Constitucional haya tenido el ánimo de que los niños de 12 a 14 sean criminalizados y los de 14 en adelante no lo sean. No tendría mucho sentido. Realmente el espíritu de la Corte Constitucional al emitir esta sentencia es evitar la privación de libertad de los adolescentes que tienen relaciones sexuales consentidas. Yo creo que en este sentido la parte más crítica es garantizar, sobre todo a través de la defensa pública, que el adolescente sea valorado en relación a cualquier aspecto que pudo haber afectado.
digamos, el que tenga una relación sexual y también que se busque, obviamente, que se realicen las pericias apropiadas con la presunta víctima, que es bien importante, por supuesto, tomar en cuenta. Y de ahí, por supuesto, le corresponderá siempre al juzgador establecer las decisiones. Sin embargo, creo que es fundamental que como defensores públicos ustedes tengan la oportunidad de darle las mayores herramientas al juzgador para evitar efectivamente la privación de libertad. Lo que sí sé que se ha conseguido muchísimo en este tipo de casos, por supuesto, es que durante la medida socioeducativa, y esta es la segunda parte de mi presentación y hacia dónde voy, creo que es fundamental que el defensor público también como lo describe la Corte Constitucional, sea quien procure los derechos del adolescente y sea quien procure que dentro de la sentencia hay alineamientos para el abordaje de la relación sexual que sucedió, que es una relación sexual temprana, que puede ser una relación sexual que tenga consecuencias negativas, pero ya está, ya se dio. Entonces, mi recomendación, doctor, y muchas gracias por la pregunta, es que se trate de recabar la mayor cantidad de información para que se pueda valorar el consentimiento, para que se pueda abordar adecuadamente el entorno de los adolescentes y para que se pueda identificar efectivamente eh, todos los elementos técnicos que nos puedan decir por qué se da esta relación y, o sea, a partir de esto, cómo establecemos entonces el nivel de responsabilidad penal, pero creo que es bien importante evitar en este caso la privación de libertad. Estamos hablando de adolescentes muy chiquitos que recién están empezando su desarrollo, digamos, ya dentro de la adolescencia y es fundamental el trabajo del defensor público en ese sentido. Gracias, doctor. Me parece que hay otra pregunta. Adelante, Felicita Jiménez, por favor. Hola, Le doctora escuchamos, doctora. Buenas tardes, doctora. Un gusto. Sí, estoy aquí. Doctora, excelente su intervención y agradecida por eso que usted nos está explicando muy detalladamente. Es una realidad. Sabemos que la justicia restaurativa, pues uno de los fines es de que las partes lleguen a acuerdos y tratar de que el adolescente que ha cometido un acto pueda reparar un hecho, ¿no? Y eso permite que el encuentro tanto con la víctima y viabiliza la reparación del daño causado. Pero dentro de todo esto también nos encontramos en la práctica diaria con obstáculos muy fuertes de parte de Fiscalía. En el caso, en la práctica he tenido muchos casos de que adolescentes que han cometido actos o violaciones o abusos sexuales, hay un antes, que ellos también han sido en su momento abusados. Y yo siempre indico esto en la práctica, que eso en su momento él fue una víctima, que no fue abordado, pero también eso debe de ser considerado al momento de que se pueda dictar una medida socioeducativa, de que sea proporcional a ese hecho. No es porque en muchos casos ellos replican lo que les pasó, ¿no? Pero, y a veces nos hemos encontrado también, y me he encontrado en la práctica, de que tanto el representante o la representante de la víctima, en este caso, o con el adolescente, quieren reparar y ellos quieren también aceptar ese acuerdo, llegar hasta una conciliación y decirle, bueno, no queremos que él vaya interno, queremos que él sea derivado a programas de orientación o que se le dé una ayuda psicológica para que él no pueda continuar o volverlo a hacer. Pero nos encontramos, es una realidad diaria de que no hay no sé si es por falta de, no sé, de especialidad, de conocimiento, de que no lo ven así. Diariamente dicen no. Incluso los mismos fiscales que a veces están en las unidades que ya conocen de estos temas piden que se aumenten las medidas y que sean drásticas en estos casos, pero siempre decimos, hay un antes. Debe de estudiarse, debe de revisarse el entorno de ese adolescente. Y hay muchos casos de adolescentes que son abusados en sus casas, pues, por los mismos familiares. Y entonces, si va a recibir una medida socioeducativa que sea acorde, proporcional a ese hecho que se le atribuye. ¿Y por qué no llegar a una conciliación, doctora? Cuando se pueda reparar a esa víctima.
y esa víctima, sabiendo de que ese adolescente no lo va a cometer, no va a cometer otro acto así, que va a reinsertarse a la sociedad, que no va a cometer nuevamente ese acto. Pero yo le digo, es una realidad. En la práctica nos encontramos diariamente que no aceptan. Incluso hay fiscales que van a los domicilios de las personas y les dicen, hasta los, entre comillas, los intimidan. No, los vamos a mandar presos si usted nos los lleva. Y ese no es el fin en sí de este sistema No. o de la justicia restaurativa. Y sí quisiera en eso que se haga un énfasis así, en ese sentido de que sí se puede en estos casos reparar y que ese adolescente más bien sea derivado a que se le dé un tratamiento para que no pueda, pues, cometer estos actos, que muchas veces, ya le digo, han sido también en su momento víctimas. Gracias, doctora, esa era mi intervención. Un gusto. Muchas gracias, doctora. Pues yo concuerdo completamente con usted que o sea, tenemos en este momento un escenario súper claro sobre lo que debería ser el sistema de justicia juvenil en nuestro país. Creo que todavía estamos lejos de hablar de tener, digamos, especialidad dentro del sistema de justicia juvenil restaurativa. Sin embargo, aquí quiero hacer un énfasis de que efectivamente creo que generalmente las personas o los operadores más afines a la visión restaurativa efectivamente son los defensores públicos. En algunas ocasiones sí existe resistencia desde la Fiscalía a este tema. Sin embargo, como les dije, incluso la fiscal general actual ha firmado las reglas iberoamericanas de justicia juvenil restaurativa y es importante también recordar que como instituciones ellos se han comprometido también en estos procesos de implementación de un sistema de justicia juvenil restaurativa. Yo sé que el trabajo que ustedes hacen en territorio es extremadamente frustrante, sin embargo, creo que lo único que se puede hacer como profesionales que son y además con personas con muchísima convicción que hacen su trabajo diario es utilizar las herramientas legales que tienen el sistema, el poder utilizar la normativa y las obligaciones que tiene el Estado justamente para poder insistir en que se aplique realmente una justicia restaurativa. También una de las cosas que me parece fundamental es necesario que desde las instituciones se promuevan las buenas prácticas que se dan dentro, por ejemplo, del sistema de justicia juvenil. Existen muy buenas prácticas que se están dando a nivel nacional y defensas realmente técnicas y maravillosas que han tenido usted y sus colegas a nivel nacional que han permitido tener procedimientos bastante emblemáticos y efectivamente se ha logrado no solamente que existan, sí, formas de terminación anticipada, que la ley, por supuesto, permite que tengamos formas de terminación anticipada, incluso en delitos de naturaleza sexual, según la gravedad, el nivel de responsabilidad penal que se establezca para el adolescente. Pero incluso es esto, un punto que para mí es fundamental. Tenemos que tratar de fortalecer siempre digamos, la defensa técnica con las herramientas que vienen desde los equipos técnicos interdisciplinarios, la posibilidad de tener pericias, porque la única posibilidad que tenemos o que tienen ustedes como defensores públicos es fundamentar de la mejor manera, por ejemplo, que el nivel de responsabilidad penal en algunos casos tiene que ser visto de manera distinta digamos, a los modelos súper estrictos de la justicia penal, porque la proporcionalidad, insisto, no se establece según el delito, o sea, no es una tablita, delito, pena. La justicia restaurativa tiene otro tipo de parámetros, es fundamental la especialidad en este sentido. Como yo concuerdo, doctora, con que todavía nos falta muchísima especialidad a nivel nacional, sin embargo, todos tenemos que tener claridad con que las obligaciones ya están establecidas y en relación también a la posibilidad del incremento de sanciones, doctora, usted conoce porque usted también ha luchado por esto, que desde el 2014 que tuvimos realmente digamos, con el COIP tuvimos una reforma extremadamente regresiva en el sistema de justicia juvenil, donde se duplicó la sanción de privación de libertad de 4 a 8 años. Hemos tenido por lo menos 2 reformas a nuestro Código Penal o sea, del 2014 en adelante, una cada año, y desde el 2019, 18, 19, tal vez hemos tenido 2 reformas regresivas del COIP cada año. Yo sí quisiera aprovechar para comentar que la regresión en las políticas
criminales. Las regresiones de las políticas específicamente de privación de libertad en nuestro país no han sido nunca efectivas. Hasta el momento, desde el 2014 hasta acá, se han podido evitar nuevas regresiones de derechos. Nosotros hemos estado permanentemente en la Comisión de Niñez y también en la Comisión de Justicia porque ha habido propuestas de tratar a los adolescentes como adultos. Hasta el día de hoy no se ha podido porque es inconstitucional. Y solamente me permito decirles que como defensores de derechos que somos, si es que en algún momento se diera una regresión de derechos, nosotros primero estaremos allí en la Asamblea Nacional peleándolo y en segundo lugar, pues si es que se diera, vamos a plantear una demanda de inconstitucionalidad, por supuesto. Gracias, doctora. Adelante, Wendy Ibarra. Buenas tardes, doctora Verónica. Estamos aquí con la doctora Esplendida Navarrete de la Unidad Judicial y la abogada Rosalía Cruz, terminando una audiencia y también escuchando parte de su exposición. Sabemos que los delitos sexuales en la actualidad es un tema bien complejo que nos debe preocupar como sociedad. Sin embargo, hay un nodo crítico en el ámbito escolar que surge a través de una respuesta que está dando el Estado. Sin embargo, considero que es una respuesta punitiva a través del caso de Paula Albarracín, ¿verdad? En el cual se dio un tipo de violencia sexual de manera asimétrica, una persona adulta con una persona adolescente. Sin embargo, ese lineamiento que está haciendo el Ministerio de Educación para los adolescentes cuando hay ciertos delitos de violencia sexual o incluso en actos de naturaleza sexual, pero consentidas, se está aplicando sanciones de libertad asistida o expulsiones. ¿Qué usted podría indicarnos al respecto, doctora? ¿Qué es lo que usted opina? ¿Y cómo podríamos, a través de nuestra institución como defensores públicos, llevar una defensa, ¿verdad? También enfocada al área administrativa para que no se le violente los derechos a la educación de los adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues sí, creo que aquí es fundamental mencionar, porque he mencionado cuáles son las obligaciones que tiene el Estado ecuatoriano en relación, sobre todo al sistema de justicia juvenil, pero hay que insistir también en que la Corte Constitucional ha emitido al menos 3 sentencias donde básicamente se le obliga al Ministerio de Educación a reformar sus políticas de sanción a los adolescentes por varios casos bastante emblemáticos dentro del sistema educativo y se le establece la necesidad al ministerio de comenzar a construir políticas restaurativas dentro del ámbito educativo. Yo creo que esta es una tarea bastante compleja. Lamentablemente, las últimas reformas que se han dado en este sentido no tienen desde mi punto de vista, una base especializada. No existe una comprensión profunda desde el Ministerio de Educación de lo que es el enfoque restaurativo. Y creo que, pues, una de las estrategias, digamos, que manejamos desde la sociedad civil es también tratar de coordinar con las instituciones del Estado, en este caso la Defensoría Pública, creo que es un actor bien importante para poder comenzar a establecer diálogos con el Ministerio de Educación y poder llegar a ciertos acuerdos e incluso apoyar en la construcción de las políticas que tiene que construir el Ministerio de Educación para poder realmente cumplir con lo que le ha establecido la Corte Constitucional de aplicar el enfoque restaurativo en distintos ámbitos que maneja el Ministerio de Educación. He tenido la oportunidad de trabajar un poquito con el Ministerio de Educación en estos temas e incluso nosotros hemos podido observar en años anteriores que existía una confusión entre, o sea, cómo se utiliza el enfoque restaurativo en el ámbito de prevención de la violencia, en el ámbito de la resolución de conflictos, porque los adolescentes y los niños tienen conflictos también. A veces hay conflictos entre niños, entre pares, a veces hay conflictos entre niños y profesores, a veces hay conflictos entre niños y miembros de la familia, o a veces hay conflictos entre profesores, a veces hay conflictos dentro de la comunidad educativa. Entonces, hay todo este tema de la resolución de conflictos como tal. Luego ahí está todo el ámbito, digamos, administrativo, de sanción administrativa. Y aquí tengo que decir, existen contradicciones entre el actual Código Orgánico de Niñez y Adolescencia y la Ley de Educación.
y este es un punto fundamental que también se está topando en la reforma del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, porque la Ley de Educación no debería poder contradecir a un Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, que es el centro básicamente de todo lo que está relacionado a los temas de niñez, incluyendo el sistema educativo. Entonces, hay algunos temas que todavía se tienen que resolver entre el Ministerio de Educación, el sistema educativo y lo que está pasando en el sistema de justicia juvenil. Efectivamente, la obligación está, pero falta mucho por hacer todavía también en el Ministerio de Educación, y yo solamente quiero plantear y comentarles que desde mi punto de vista, lo que pasa en el sistema de educación, lo que pasa en el sistema de justicia juvenil, todo lo que estamos viendo es el reflejo de que vivimos en una sociedad extremadamente violenta y donde no, a pesar de que tenemos 35 años ya de Convención de Derechos del Niño, no se ha podido superar las doctrinas de situación irregular. Todavía no vemos a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y por lo tanto los vemos como, a veces decimos objetos de protección, pero yo creo que ni eso. Ya no los vemos como objetos de protección, ya no son personas que se protegen, son, eh, lamentablemente, yo sí cuestiono como sociedad qué tipo de perspectiva tenemos en relación a nuestros niños. Pero sí, mi recomendación para todas las instituciones es, es empezar un diálogo básicamente con el Ministerio de Educación, porque creo que particularmente donde tenemos unidades con una carga procesal bastante importante como es Quito, Guayaquil, em, creo que se pueden ver en esas unidades todos los nudos críticos que hay dentro del ámbito educativo y su coordinación con el sistema de justicia. Y también hay un punto fundamental que hay que recordar, es que todos los principios fundamentales de derechos humanos que aplican al sistema de justicia juvenil, el debido proceso, la defensa técnica, la especialidad, todo eso también aplica a los procesos sancionatorios dentro de las escuelas y colegios. Justamente por eso es que la Corte Constitucional ha emitido ya algunas sentencias relacionadas al Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación no está cumpliendo con los derechos mínimos de los adolescentes, particularmente cuando se trata de procesos sancionatorios. Bien, no hay más preguntas. Por Gracias, favor, mi doctor. avancemos. Doctora. Listo. Bueno, quisiera pasar como que a la segunda partecita. No sé, tenemos otra pregunta, no sé si, ¿cómo quieren manejar la dinámica? Damos paso a la última pregunta para poder avanzar y al final damos otra ronda de preguntas. De acuerdo. No, creo que el compañero Barragán ya bajó la mano. Perfecto. Listo. Adelante, Wendy Barra. Un ratito, doctora, ahí. Doctora Polit, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muy enriquecedora su exposición. También me gustaría que usted nos haga conocer un poco cómo influye los medios de comunicación en este tema de justicia juvenil, que es muy poco conocido por todos. Entonces, ¿qué se debería hacer allí? Porque cuando la sociedad se retroalimenta con la noticia mediática, el juez de adolescentes en conflictos con la ley tiene que aplicar principios rectores que rigen dentro de ese sistema. Y a rato es una lucha entre el rol del juez con lo que sale a la luz mediática. ¿Cómo podemos manejarnos los jueces desde ese ángulo, señora doctora Poli? Muchas gracias, doctora. Pues yo creo que es bien importante mencionar que sí, los medios de comunicación han tenido, desde mi punto de vista, un impacto muy negativo en el sistema de justicia juvenil. Particularmente en los últimos años ha sido muy evidente que los casos de conmoción social en nuestro país han sido comunicados, primero de una manera que violenta los derechos de los adolescentes a la reserva. Generalmente vemos información pública que no debería ser pública. Hemos visto fotos de adolescentes incluso sentados en una unidad judicial o sentados adentro del SNAI, que han sido capturados por algún tipo de infracción que han cometido, sobre todo en casos de conmoción social.
Y también quiero decir que creo que los medios de comunicación han sido muy responsables de crear un imaginario social de que los adolescentes son el problema actualmente en nuestro país en relación a la delincuencia organizada. Existe un discurso de los medios de comunicación de que los adolescentes son el mayor problema dentro del tema de delincuencia organizada, cuando estadísticamente no es, simplemente no es una realidad. Como comenté al inicio de mi intervención, menos del 2% de la población penitenciaria son adolescentes en conflicto con la ley penal y el 1% son adolescentes que cumplen medidas privativas de libertad. El 1% de los 35,000, más de 35,000 en este momento, no se sabe cuántas personas privadas de libertad, tal vez hasta 38,000 después del último incremento, digamos, que tuvimos en estos primeros meses. El 1% aproximadamente, tal vez el 1,2% son adolescentes privados de libertad. Entonces, el imaginario que ha establecido los medios de comunicación es complejo y justamente creo que nos ha producido digamos, un contexto reaccionario. Vemos que cada vez que hay un caso de conmoción social de un adolescente involucrado en algún tipo de delito, pues lo primero que hacen en la Asamblea Nacional es decir que tenemos que aumentar las sanciones, ¿no es cierto? Lo único que queremos es reaccionar. Sin embargo, como he dicho previamente, nuestra historia en los últimos años nos ha demostrado que las políticas más punitivas, sí, sin un abordaje integral a la persona que infringe la ley penal, lo único que hacen es incrementar el riesgo de que ese adolescente se pueda involucrar con delincuencia organizada. Y aquí también plantear un punto es que cuando hay un delito de naturaleza sexual de parte de un adolescente, por ejemplo, que no necesariamente viene de una estructura delictiva, digamos, en su personalidad o en su desarrollo como tal, y lo privamos de libertad, pues lo estamos exponiendo en este momento a ser captado por parte de la delincuencia organizada en los centros de adolescentes infractores, porque todos sabemos que el sistema penitenciario, incluyendo los centros de adolescentes infractores, están básicamente expuestos a delincuencia organizada. Entonces aquí, doctora, yo creo que es fundamental recordar que tanto los defensores, según la sentencia 917 de la Corte Constitucional, que establece los roles de los operadores de justicia, tanto el defensor público como principal actor para precautelar los derechos del adolescente y para garantizar la proporcionalidad y los principios de la justicia restaurativa que nos establece. Como el juez sí tienen la posibilidad, yo sé que esto es bastante infinito porque hay tantos medios de comunicación que ahora publican sobre los adolescentes, pero existe la posibilidad y en nuestra experiencia ha sido funcional que cuando existen ciertos artículos que plantean este tipo de discursos, es importante mandarles una notita a los medios de comunicación. Nosotros sí hemos tenido una experiencia y nosotros siempre tratamos de proponerles a las instituciones que también lo hagan, porque no pueden depender de que la sociedad civil sea el único actor que está llamando la atención de los medios de comunicación, pero sí hemos mandado una notita y en muchas ocasiones incluso la respuesta de los medios de comunicación ha sido que quieren aprender más sobre la justicia juvenil, porque parte del problema es que los medios de comunicación no la comprenden, no la entienden y no saben que es una justicia especializada. Mi propuesta en este caso sería tratar de que cuando existen medios de comunicación que de manera repetitiva atacan a los adolescentes o cuando existen artículos que realmente pueden afectar la integralidad del sistema, que se envíe una notita y pidiéndoles la rectificación correspondiente a los medios de comunicación. En nuestra experiencia también manejarnos con un enfoque restaurativo en ese sentido de tratar de resolver el conflicto si funciona. Muchísimas gracias, doctora, por la pregunta. Pablo Barragán, adelante, por favor. Doctor, buenas tardes con todos los presentes. La pregunta es la siguiente. Si bien es cierto, está claro, bajo los criterios que estableció la Corte Constitucional, la libertad sexual de los adolescentes, apartamos de 14 en adelante. Pero hay criterios que, como dijo la compañera Jiménez, efectivamente la práctica me denota otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, no es lo mismo la madurez emocional y obviamente la sexual si hablamos del sector urbano y del sector rural.
Y hay muchas veces que dentro de fiscalía se solicita diligencias como por ejemplo un enfoque de perspectiva de género o un informe antropológico y denota efectivamente que puede tener 15, 16 años, pero emocionalmente es una niña de 10. Entonces, si bien la edad cronológica es una limitante para hacer una defensa, pero el informe psicológico precisamente me denota otro tipo de circunstancias. Así Y es. luego termina en audiencia posiblemente teniendo la razón, el juez me da la razón, pero al final termina aplicando lo que la sentencia dice. Entonces, ¿qué argumentos deberíamos tener precisamente cuando tenemos estos puntos tan marcados entre lo que es la ruralidad y la urbanidad en relación al desarrollo emocional y sobre todo la madurez y la decisión sexual de un adolescente? Esa es la pregunta, doctora. Gracias. Muchas gracias, doctor. Yo creo que aquí, o sea, usted justamente lo ha planteado, creo que como operadores de justicia, particularmente desde la Defensoría o incluso desde la Fiscalía, la parte más fundamental es poder levantar la información técnica, porque efectivamente la edad cronológica muchas veces no coincide con la edad, o sea, real, digamos, del adolescente, sobre todo en su desarrollo emocional. Aquí vale la pena mencionar que ser operador de justicia en este ámbito es bastante complejo porque aparte de abogados, ustedes tienen que ser muchas veces también un poquito psicólogos, ¿no es cierto? Entender el desarrollo del niño, niña, adolescente, cómo se desarrolla la parte prefrontal del cerebro, entender ciertos temas relacionados al desarrollo de la niñez y adolescencia, que es bastante, bastante complejo. Es un trabajo muy, muy complicado. Sin embargo, creo que es bien importante que dentro del sistema de justicia juvenil sí se trate o se procure darle uso a la sentencia de la Corte Constitucional a través justamente de la aplicación de las pericias correspondientes y en el caso de que, por supuesto, no se consideren las pericias, creo que siempre es pertinente y yo sé que hay problemas también a veces en este tema, pero utilizar el sistema también disciplinario cuando no se están respetando básicamente las normas que existen en nuestro país. Sé que hay muchísimas dificultades en el territorio, pero creo que es fundamental que ustedes traten de tener todas las herramientas que se requieren para poder establecer el nivel de responsabilidad penal como lo están haciendo. Em, Hemos también visto muchas experiencias de, perdón, de defensores públicos en territorio que piden justamente las pericias antropológicas, que piden justamente el tipo de pruebas que usted nos ha comentado, que en caso de que no sean considerados en un proceso judicial, por supuesto, se deberían tomar las medidas necesarias disciplinarias y se deben fundamentar a las autoridades para que se puedan tomar ese tipo de digamos, de caminos, porque uno de los temas que sí nos preocupa muchísimo es que si es que mañana tenemos nosotros, por ejemplo, un proceso ya de acreditación de la especialidad de operadores de justicia en justicia juvenil, ustedes como defensores pueden acceder a esta posibilidad, digamos, de ya acreditarse como operadores especializados. em, si es que no existen tampoco, no hay la rigurosidad en los procesos, porque estamos hablando de justicia penal. Esta es una forma de justicia penal. Si es que no somos rigurosos en cómo manejamos la norma y nos aseguramos de que los otros actores, en este caso la fiscalía y los jueces, manejen con rigurosidad también los fundamentos del derecho penal, como por ejemplo la consideración real de pruebas de carga y de descarga, ¿no es cierto? Que son fundamentales. Las pericias, según la Corte Constitucional, las pericias deberían tener el peso para poder establecer si es que hay consentimiento o no hay consentimiento. Así de simple. La Corte Constitucional no dice se le manda el equipo técnico y el juez decide si es que hay consentimiento. No, la Corte Constitucional decide que es la pericia la que establece si es que hay consentimiento o no hay consentimiento. Yo sí quisiera aquí insistir en que la Defensoría Pública siempre acompaña a sus defensores en el uso de las herramientas, digamos, de denuncias y sobre todo de control disciplinario que existen cuando los operadores de justicia no están actuando conforme el derecho. Y es una respuesta fea la que le estoy dando. No me han de querer muchos por lo que le estoy diciendo, pero creo que eso es fundamental dentro de un sistema de justicia penal que tiene que funcionar según establece el derecho. Muchas gracias, doctor, por su pregunta. Gracias, doctor. Avancemos con la capacitación, por favor. Perfecto. Bueno, voy a tratar de ir rápidamente explicándoles ¿cómo debería ser en principio el sistema de ejecución de medidas socioeducativas? Nosotros ya tenemos un panorama de lo que tiene que ser
la justicia restaurativa a nivel, digamos, judicial, pero es súper importante que ustedes como defensores públicos y como personas interesadas en el sistema conozcan que el sistema de ejecución de medidas socioeducativas es también el responsable de dar una respuesta efectiva a los delitos de naturaleza sexual, porque no podemos esperar que el sistema de justicia resuelva todos los temas vinculados a algo tan complicado como es la violencia sexual y sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, un delito de naturaleza sexual dentro de un entorno familiar. Lo dijo hace un momento la doctora Felicita, por ejemplo, ¿qué pasa cuando dentro de un proceso encontramos que un adolescente ha sido violentado sexualmente por un miembro de su propia familia? Dejamos eso en la impunidad también. No lo reportamos, no lo denunciamos y en algún momento cuando el adolescente acabe su medida socioeducativa y tenga que regresar a su entorno familiar donde fue violentado, estamos reproduciendo la violencia sexual dentro de ese entorno y también hay que tomar en cuenta que generalmente cuando existe violencia sexual, digamos, hacia un niño dentro del entorno familiar y ese niño se convierte en un adolescente o ya no es controlable, pues generalmente las personas siguen pasando hacia los niños más chiquitos de la familia. Entonces, yo creo que es bien importante entender que incluso la valoración del adolescente para ver si es que el adolescente efectivamente fue violentado sexualmente, tiene que ser considerado dentro de la sentencia y no solamente con fines de que sea sancionada la persona que lo violentó. También tiene que ser justamente para el cumplimiento de su medida socioeducativa, para saber quiénes dentro de su entorno familiar deben participar en el proceso socioeducativo. O sea, no tiene sentido que yo le exija a un padre de familia que violentó sexualmente a sus hijos que sea parte de la ejecución de las medidas socioeducativas de su hijo en un caso de violación. Entonces, creo que es bien importante considerar que el trabajo del defensor público no termina al momento de la sentencia. De hecho, es un trabajo que generalmente empieza cuando hablamos de delitos de naturaleza sexual, hablamos de delitos que tienen una afectación bien importante, hablamos de contextos que requieren además de un acompañamiento y un seguimiento permanente en la ejecución de medidas socioeducativas. Voy a tratar de ser muy breve por tiempos en esta parte que es bastante compleja, pero quería mencionarles que en la página que está establecida en su pantalla pueden encontrar el modelo de atención integral restaurativo, que es la única política pública que existe en relación al cumplimiento de medidas socioeducativas privativas y no privativas de libertad en este momento en el SNAI. Y el modelo de atención integral restaurativo fue aprobado y está vigente, fue aprobado a través de una resolución ministerial, es decir, es aprobado por la máxima autoridad del SNAI, fue aprobado a finales del 2020. Como ustedes ven, aquí está el número de resolución a través de la cual se aprueba y entra en vigencia el modelo de atención integral restaurativo. Y este instrumento, el modelo de atención, también ha sido considerado dentro de la política pública de rehabilitación social, la cual reconoce la vigencia de este instrumento en la ejecución de las medidas socioeducativas. Es bien importante, y aquí voy a ser muy transparente, este es el deber ser, esto es la política pública como está en papel. Nosotros sí consideramos que la Defensoría Pública particularmente tiene un rol importante también en el pedirle al juez que dentro de la sentencia se establezcan los lineamientos específicos para que el modelo de atención sea aplicado y que puedan ustedes tener las herramientas también para poder acompañar, digamos, la medida socioeducativa o el cumplimiento de la medida socioeducativa del adolescente, que es realmente donde el proceso, en caso de establecerse una medida o un programa restaurativo, es donde el proceso restaurativo realmente se va a dar. Como yo les dije, la justicia restaurativa no se va a dar en una audiencia, no se va a dar en dos audiencias. La justicia restaurativa se da dentro de un contexto de educación del adolescente. El marco orientador del modelo de atención es prácticamente muy cercano a lo que yo les he planteado sobre lo que es la justicia restaurativa. Este es el primer, digamos, es el modelo de atención que realmente reconoce y trata de hacer una visión integral sobre el sistema de medidas socioeducativas privativas privativas y no privativas de libertad, dándole una estructura completa al sistema que obviamente tiene un grado bajo de implementación todavía dentro del SNAI, pero creo que desde la parte judicial, desde los operadores de justicia, se puede seguir exigiendo realmente la implementación de este modelo de atención dentro de
la institución encargada de la ejecución de medidas socioeducativas. Entonces aquí vemos básicamente los principios restaurativos reflejados en el modelo de atención. Este es básicamente el marco conceptual, que es bastante cercano al marco conceptual que ya les he dado sobre lo que es la justicia restaurativa. Y aquí vemos, por ejemplo, que el centro de la atención es el adolescente y tenemos todos los enfoques que ya les he mencionado anteriormente. Lo que busca básicamente el fin del modelo es lograr que cada adolescente sea un ser humano crítico, responsable, autónomo y solidario a través de un proceso de reflexión y valoración de su situación, autorreconocimiento, autovaloración, redimensionamiento y reconstrucción de sus vínculos, el empoderamiento de sus derechos y sobre todo la construcción de un proyecto de vida que le permita al adolescente alejarse de conductas dañinas y delictivas y construir un proyecto de vida que sea positivo, por supuesto, para sí mismo, pero principalmente para la sociedad. Es bajo todo este parámetro de que los adolescentes tienen que comprender el daño que causan y por lo tanto no estamos promoviendo, como les dije anteriormente, un proceso de impunidad, sino todo lo contrario. Lo que estamos buscando es un proceso dentro del cumplimiento del programa o la medida socioeducativa o dentro del, digamos, del proceso de desjudicialización de una responsabilización real. Aquí ustedes van a poder acceder en el enlace que les di anteriormente a la ruta de atención que se establece dentro del modelo de atención. El modelo de atención básicamente por primera vez, porque este es un tema que antes no existía en ninguno de los modelos previos, establece distintas fases dentro del modelo. Existe una primera fase de acogida, que es digamos, la acogida o la adaptación del adolescente al sistema, la fase de permanencia, que es el cumplimiento ya, digamos, técnico de su medida socioeducativa, y la fase de proyección. En el caso de medidas socioeducativas no privativas de libertad, sobre todo aquellas que son muy cortas, estas fases se reducen significativamente o incluso se pueden dar de manera paralela cuando hablamos de una medida socioeducativa corta o cuando hablamos de una medida cautelar, por ejemplo. Son fases que pueden incluso irse integrando, pero es bien importante para la ejecución de una medida socioeducativa larga que existan en estas fases, porque, por ejemplo, nosotros hemos podido observar en el sistema que generalmente la reintegración del adolescente se planifica al momento de solicitar un cambio de régimen. Y esto es bastante preocupante para nosotros porque si es que no se planifica y no se hace una fase de proyección donde se planifica verdaderamente la reintegración del adolescente antes de entregar un informe o antes de hacer una solicitud de cambio de régimen al 60 o al 80% de la medida, generalmente lo que sucede es que a nosotros nos llama por teléfono el SNAI y nos dice, tal adolescente va a salir, no tenemos ni para el pasaje, ¿cómo le mandamos a la casa? Y ni siquiera sabemos si es que los familiares lo van a coger o, es decir, es bien importante que entendamos también como defensores públicos que el sistema tiene que tener fases y tiene que tener otros elementos y que estas fases además tienen que ser comunicados adecuadamente al defensor público en el contexto del seguimiento de la medida socioeducativa y además tienen que estar claramente establecidas dentro de la solicitud de cambio de régimen. Cuando el SNAI le envía a un defensor público un informe para el cambio de régimen, es bien importante que ustedes puedan entender la estructura del modelo y podamos entender exactamente cómo debería suceder el proceso y cómo debería el SNAI poder justificar lo que está haciendo con el adolescente. Estas son, como les había comentado, las fases. Tenemos básicamente estas tres. Dentro de la estructura también del MAIR tenemos tres elementos que se van uniendo para armar básicamente la estructura completa del MAIR. Son las fases que ya les comenté, son los ejes establecidos en el Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, que son la autonomía, la educación, la salud integral, la parte ocupacional o laboral y los vínculos familiares. Tenemos acá también ciertas características que son bien importantes considerar y esto también tiene que estar súper bien planteado dentro de los informes biopsicosociales. Tanto el informe biopsicosocial que envía, por ejemplo, si es que el adolescente está en prisión preventiva y el CAI envía un informe biopsicosocial, tenemos que asegurarnos de que ese informe sea personalizado, integral, procesual, planificado y evaluable, que lo que nos está diciendo el SNAI no sea un copy-paste de otros temas o que no sea simplemente una descripción de la conducta del adolescente al momento de ingresar al centro. Tiene que haber una estructura dentro de los informes
tanto el informe biopsicosocial durante el proceso judicial, como también dentro de los informes de cambio de régimen o los informes periódicos que tiene que enviar el SNAI a los operadores de justicia, a los jueces y defensores. Esta es una parte también importante para nosotros de la actual reforma al Código de la Niñez, es que los defensores deberían tener también acceso a los informes y deberían ser informados, por ejemplo, del traslado de un adolescente. Hay un montón de temas que se tratan aquí. Quisiera revisar brevemente los componentes que tiene la estructura del modelo de atención, que son básicamente los procesos pedagógicos y terapéuticos que tienen que incluirse dentro del sistema. Y aquí, cuando estamos hablando, por ejemplo, del tema de delitos de naturaleza sexual, es súper importante considerar que al tener estos 5 componentes, cuando el SNAI manda al juez un plan de implementación o de aplicación de la medida socioeducativa, es bien importante que se hayan considerado estos componentes que se refieren a aspectos fundamentales relacionados, por ejemplo, a las conductas delictivas y a las conductas sexuales de los adolescentes. Es decir, dentro del plan individual debería existir mención, no, a veces no de todos, porque no se puede trabajar todo al mismo tiempo, pero sí debería estar mencionado algunos de los componentes, de algunos de los ejes, de algunos de los niveles de atención. Y aquí van a ver también, tenemos niveles de atención. Entonces, la estructura del modelo de atención es bastante compleja. Tiene, como les comenté, fases, tiene ejes, tiene niveles y tiene componentes. Y es fundamental que ustedes como defensores públicos conozcan que es obligación del SNAI dentro de los informes y dentro del plan de ejecución de la medida, que existan detalles sobre cómo cada uno, o sea, cómo estos niveles, como estos componentes, como estos ejes y cómo estas fases están siendo considerados dentro del PIAM. Por ejemplo, para mí el PIAM al inicio, cuando estamos en una fase de acogida o la fase inicial de adaptación de un adolescente al sistema, en el caso de una medida privativa de libertad. Tengo una medida privativa de libertad de 6 años para un adolescente por un caso de violación. Si estoy en fase de adaptación al Centro de Adolescentes Infractores, habrá diferencia entre cómo yo abordo estos niveles de intervención, por ejemplo, el personal familiar, las relaciones entre pares y la comunidad, cuando un adolescente está en una fase de adaptación al centro, de cuando un adolescente ya está en una fase de permanencia donde está ejecutando su medida socioeducativa de manera extendida. El PIAM debería ser, según el modelo de atención, un plan que tenga la posibilidad, básicamente es orgánico, tiene que irse adaptando al momento, tiene que irse adaptando a las necesidades, tiene que irse adaptando a las especificidades del adolescente. Y es aquí donde para nosotros es fundamental que entre en el plan, cuando hablamos de delitos de naturaleza sexual, el SNAI es el que tiene que dar respuesta sobre qué van a hacer con un adolescente que ha sido sentenciado por un delito de naturaleza sexual. El adolescente está en el sistema de ejecución de medidas socioeducativas no solamente para permanecer en un centro o no solamente para presentarse un número de veces a una unidad zonal de desarrollo integral. El adolescente está ahí para cumplir objetivos. El objetivo de la medida socioeducativa, al ser la reeducación de los niños, niñas y adolescentes, lo que tiene que establecernos el PIAM es cómo, o sea, qué objetivos vamos a establecer, hablando de objetivos muy específicos, por ejemplo, en el ámbito familiar. Cuando un adolescente que cometió un delito de naturaleza sexual en el ámbito de su propio entorno familiar, abusó sexualmente de un miembro de su familia, ¿cómo voy a trabajar el fortalecimiento de recursos afectivos, psicosociales y pedagógicos con la familia del adolescente para poder de alguna forma tratar de reparar el daño que se cometió dentro de ese entorno familiar? ¿Y cómo voy a asegurarnos o sea, cómo nos aseguramos de que la víctima se sienta protegida, se sienta segura? La víctima tiene ese derecho. ¿Y quién va a participar en el establecimiento de estos recursos afectivos? ¿Quiénes dentro de la familia participan y quiénes no? Por eso les decía, también es bien importante, por ejemplo, en el caso de delitos de naturaleza sexual, tratar de identificar si es que el adolescente tiene conductas sexuales desviadas debido a que fue abusado sexualmente previamente. Si es que es el papá el que violentó al adolescente sexualmente, yo no debería necesariamente tenerle al papá acá como principal actor dentro del fortalecimiento de recursos afectivos,
al menos al inicio, al menos mientras no he llegado a trabajar la problemática más grande, digamos. Es bien importante que el sistema de ejecución de medidas socioeducativas sea el que les diga a ustedes como defensores públicos y a los jueces cómo van a trabajar con el adolescente para garantizar que la medida socioeducativa efectivamente cumpla con sus fines. Esto no implica, obviamente, que ustedes tengan que tener conocimiento muy específico de cada cosa, digamos, dentro de la estructura del modelo, pero sí es importante reconocer que existe una política pública que le obliga al SNAI a establecer una estructura completa de atención y una atención integral a los adolescentes que están dentro del sistema. Y en este contexto debería haber siempre un plan específicamente detallado en relación también al tipo de infracción penal que cometió el adolescente, por qué la cometió y cómo vamos a resolver ese delito de naturaleza sexual. Esto es para nosotros fundamental. Ha habido un ejercicio súper interesante, sobre todo de parte de jueces atendiendo a la solicitud de defensores públicos en algunas partes del país, donde el juez establece lineamientos ya para el cumplimiento de la medida socioeducativa a través de su sentencia. Este ejercicio generalmente implicado que el juez exija que dentro del plan de ejecución de la medida exista ya un plan detallado sobre cómo se va a abordar las conductas sexuales desviadas que puede tener el adolescente y que además se detallen, por ejemplo, los actores que van a participar en este proceso, los componentes que van a ser abordados, las fases en las que se van a trabajar y cómo van a ser diferenciadas las distintas fases. Es decir, el conocer la estructura del modelo de atención, que es una obligación del SNAI, nos permite que ustedes puedan exigir, por lo menos solicitarle al juez, que dentro de la sentencia se establezcan ya ciertos lineamientos para la ejecución de la medida socioeducativa. Entonces, para nosotros lo más importante aquí es que ustedes tengan este conocimiento de cómo funciona como tal el sistema. No voy a detallar mucho más porque me parece que ya estoy pasada del tiempo, pero aquí la parte importante es ir entendiendo cómo funcionan los componentes y los niveles. Aquí estamos hablando específicamente, por ejemplo, del plan de intervención, donde el SNAI tiene la obligación de detallar las acciones y los plazos, que yo sé que actualmente el SNAI a veces no da esa información, hacen planes de intervención súper genéricos donde solamente se establece el tiempo y los ejes de atención, pero el SNAI en este momento tiene una política pública vigente que tiene que cumplir y es muy importante que desde la parte, digamos, jurisdiccional se exija al SNAI también el cumplimiento de un proceso más técnico dentro del sistema. Aquí, por ejemplo, tengo un pequeño gráfico de cómo funciona el plan de intervención por cada uno de los componentes. Por ejemplo, en la parte psicoterapéutica se tienen que establecer objetivos terapéuticos muy específicos. Hablar, por ejemplo, de que se va a trabajar la autonomía con el adolescente no es suficiente, eso no es un objetivo terapéutico específico. Debería haber un planteamiento específico, o sea, un objetivo específico, y debería haber formas de medir esos objetivos específicos. Una de las cosas que a mí me preocupa muchísimo en los últimos años es que el SNAI está mecánicamente, básicamente solicitando cambios de régimen solamente basados en el cumplimiento de los tiempos. En la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia se establece que las revisiones de las medidas socioeducativas sean periódicas y eso implicaría que se tiene que hacer un trabajo mucho más técnico y no solamente vinculado al tiempo de privación de libertad del adolescente. Y esto es fundamental. Y el conocimiento de la estructura de este modelo de atención creo que puede ser la base para que la parte jurisdiccional pueda hacer un seguimiento efectivo, o sea, primero un planteamiento inicial de la medida socioeducativa, pero además un seguimiento adecuado al cumplimiento de la medida socioeducativa y también que se pueda acceder a un cambio de régimen solamente y únicamente cuando corresponde, cuando el adolescente ya está efectivamente listo para salir, porque nuestra preocupación es que cuando nos basamos solamente en los tiempos, a veces se cometen arbitrariedades, porque los operadores no están analizando estas estructuras dentro del modelo de atención y por lo tanto el SNAI manda informes muy generales solamente dentro de los ejes de atención que están establecidos de la norma, pero sin considerar los componentes y los niveles de atención que tienen que tener. Yo creo que con eso ya les he explicado una parte muy general. Igual puedo pasar la presentación a los organizadores para que les puedan enviar si es que
es posible y se les puede enviar el enlace de la presentación para que perdón, y también del modelo de atención en caso de que quieran tener el documento completo que está en digital en nuestra página web. Por si acaso les dejo también mi contacto por si es que alguien quiere comunicarse conmigo por alguna duda. Muchas gracias. Sí, doctora, muchas gracias. Que nos haga llegar la diapositiva para enviar los correos a los participantes de esta jornada de capacitación. Perfecto. Con mucho gusto. Bien, de esta manera agradecemos nuevamente la importante intervención de la magíster María Verónica Poli. De esta manera, de existir dudas o preguntas, daremos paso a las mismas. ¿Algún compañero o compañera que desea participar? ¿Alguna duda, pregunta? Creo que no, creo que está todo claro. Creo que con las diapositivas vamos a hacerles llegar a los compañeros. De acuerdo. Bueno, solo Bien. de mi parte solamente agradecerles nuevamente por la invitación. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta jornada y pues quedo siempre atenta y súper presta a apoyar a la Defensoría como lo podamos hacer. Siempre son nuestro aliado natural y estamos aquí siempre dispuestos. Muchas gracias. Recordamos a los presentes que el día de mañana a partir de las 3 de la tarde continuará esta jornada de capacitación, la misma que tendremos la ponencia de la magíster Verónica Barragán, agente fiscal de la Unidad de Justicia Juvenil, con el tema factores de riesgo para reincidencia en delitos de carácter sexual cometidos por adolescentes institucionalizados, análisis de casos. De esta manera, a nombre de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador, agradecemos a las autoridades presentes y de manera muy especial a la facilitadora del día de hoy y demás asistentes por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Buenas tardes con todas y todos.